Sintopía. Nosotros ponemos el canal y tú la sintonía. Bienvenidos a Made in Colombia. Aquí hablamos de política con solo un poquitico de picardía. Dirige Carlos Andrés Pérez. Muy, pero muy buenas noches. Aquí, el día de hoy, miren, 20 de julio, estamos celebrando la independencia de nuestra amada nación, de nuestro amado país. Por un lado tenemos a los protagonistas de nuestra emisora, desde luego a Colombia, la tierra querida, el país más hermoso del mundo. Y desde luego también tenemos a Chugui, que es el personaje principal de Plano Colombiano, pero que también lo hemos querido adoptar aquí en la emisora como el chigüirito, el protagonista de todos los programas de Sintopía. Si ustedes se dan cuenta, bueno, yo sé que ustedes solamente escuchan Made in Colombia, pero si ustedes se pasan por los demás programas, pueden encontrar que Chugui aparece siempre aquí. Está siempre ahí sentadito en esa repisita de ahí, y siempre está Chugui acompañándonos, dándonos a entender que el chigüiro hace parte también de la tradición colombiana. Así que el día de hoy, celebrando nuestra independencia, celebrando a Colombia, a nuestro país, a nuestra raza, a lo que somos, a lo que vivimos y al sentir que hay en nuestro corazón como colombianos, pues nos preparamos, podríamos decirlo, no nos preparamos, no nos alistamos tampoco, no. Démosle inicio a esto que se llama Made in Colombia el día de hoy, 20 de julio del año 2026. Les habla Carlos Andrés Pérez y saludo por lo tanto a nuestra mesa que nos acompaña el día de hoy. Muy buenas noches, Carlitos. Es un gusto volver a estar acá. 20 de julio celebramos nuestra nacionalidad, nuestra historia, todo lo que nos compone nosotros como personas colombianas. Hola, hola, muy buenas noches a nuestros espectadores y oyentes de Made in Colombia. Les saluda Lina Yaya. Hay que hacer una aclaración. Yaya por fin salió de la cuevita del amor. ¡Vamos! Otra vez está aquí en cabina. Bienvenida. Hermoso que esté aquí en cabina. Me separaron. Pero muy feliz aquí de compartir esta emisión con ustedes, y también ahí haciendo el apunte de que es muy importante conocer de nuestra historia y de construirla también, que hay un montón de cosas, de datos, de personajes que hay por descubrir. Somos un país que se va construyendo poco a poco, ¿no? Así es. Con paciencia. sariaz@ucentral.edu.co. Gracias, Carlitos, por decirme correo institucional. Qué amable y qué bonito, muchas gracias. Muy bonita el inicio del programa con la banderita. Estaba un poco ansioso, que casi le pegas a Majo en la cara como 3 veces con la banderita, pero al igual muy bonito, muy feliz de estar aquí con ustedes también. Creo que ¿hace cuánto está el chigüiro acá con nosotros? Uy, Chugui ya lleva como 2 meses aquí. Lleva 2 meses aquí, yo ni siquiera me había dado cuenta, Carlos. Yo soy ¿No la te has persona fijado que estaba menos Chugui? detallista del mundo. Yo viniendo aquí Sí. todas las semanas y no me había dado cuenta del chigüiro, pero muy bonito, muy lindo. Pronto Está también hermoso. conoceremos a la mascota de Made in Colombia en un tiempito. Vamos a estar hablando sobre Esperemos las a ver si se mascotas. hacen buenos amigos con Chugui. Esperemos que sean bien amigueras. Sí, esperemos que sí. Y vámonos desde luego a la cueva del silencio. Allá donde está nuestro querido William Camilo fucking Rey, del lago de Fuquene, de Cundinamarca, su apellido. A ver, nuestro querido Willy, nuestro control master, buenas noches. Buenas noches, Carlitos. Para empezar, es de Boyacá, el apellido. Boyacá, Yo lo he perdón. buscado a veces y es originario de Boyacá. Boyacá. Sí. Y pues sí, o ¿Cómo sea, se no inventando? conformes de hacernos venir un festival, ahora me quitan también mi única compañía acá en Cadena Master. Terrible. Cada vez se nota más el cambio de Carlitos, la dictadura de La Carlitos. dictadura de Carlitos. La Pero dictadura bueno. carlista. Exacto, feliz de estar acá nuevamente, obviamente feliz también de que ya sea 20 de julio, sin duda un día muy importante para Colombia,
Y yo para estas cosas sí soy muy patriota, muy del corazón. El que no quiera a su patria no quiera a su madre. Por ahí bien decía una de las frases. Entonces feliz de otro 20 de julio más. Que por cierto, aprovecho y le mando un saludo a una prima que justo cumpleaños el 20 de julio. Y es la única razón por la que me acuerdo de su cumpleaños. Entonces, un saludito a Jessica. ¿Pero cómo se llama? Jessica, que ella es Un madre. saludo para Jessica. Saludos a ¿Familia o Jessica. enemigos? Un saludo para Jessica. Pero al menos se acuerda. Por ejemplo, Bueno, Algún algo es primo, algo, ¿no? algo O es sea, algo. Hay que sí. buscar, ¿Recuerda de los cumpleaños, ¿cierto, exacto, William? como usted que no se acuerda ni el de su mamá. Exactamente. Tal cual. De mi mamá sí, pero el de William. Es que con William una vez, bueno, múltiples veces yo no le he dicho feliz cumpleaños a William y me doy cuenta al día siguiente o cosas similares. Es algo que pasa. Incluso, o sea, incluso ocurre en mi cumpleaños. Yo puedo repostear fotos de mi cumpleaños y a Sebastián le importa un carajo. Yo creo No es que sino yo- como 3 semanas después. "Ay, tú cumplías años en agosto, ¿cierto?" Y yo, la última de julio, sí. Y O sea, él, este no es el "Ay, peor amigo del ¡feliz mundo, por si acaso". cumpleaños! ¿Yo alguna vez te he dicho feliz cumpleaños el día del cumpleaños? Jamás. Jamás, no. Nunca. A Willy En tampoco. 4 años, nunca. Hubo un mes, bueno, no, una semana que yo todos los días le dije a Willy, usted cumpleaños, para olvidarme. Y el día del cumpleaños yo no le dije nada. A mí me lo hiciste este año. Ah, también. El año pasado me dijiste eso. Faltan 2 semanas, falta una semana. Y el 27 de julio, maldita sea, no me dijo nada. Y yo, cabrón. O sea, ya ahorita. O sea, en una semana, o sea, vamos No me a tener el acordaba. cumpleaños de Carlitos en cabina. Sí, Ay, no mames, sí, de hoy en 8 días. se alcanza a estar. Ah, bueno, ay, no se me va a olvidar. Sí, porque Sí. Lo va a Ya, decir. ya, mis confesiones. a las 7. Pero sí hice el cumpleaños de mi mamá, por cierto, porque ya me escuché, después creí que no lo sé. Sí, sí, más, sí, más. Mentiroso, no Por lo digo nada menos. porque lo escucha su mamá, pero... Hoy hay mucho de qué hablar, hay muchas cosas que decir y teniendo en cuenta nuestra colombianidad, vámonos, bienvenidos, esto es Made in Colombia. Gracias. Estás escuchando Made in Colombia. I get a bit nostalgic every time I hear your name. Pour 1 or 2 drinks in me. Esa musiquita del principio estaba buenísima, o sea, me encantó un montón, estaba muy genial, de verdad que sí. Pero bueno, vámonos a iniciar el día de hoy con esta nueva emisión de Made in Colombia, que como es lunes festivo y ustedes bien lo saben, pues solemos demorarnos un poquito menos de lo que nos demoramos cuando estamos en vivo, teniendo en cuenta que pues la prelación principal es que cada uno de ustedes pues esté en su casa, esté en su hogar, esté disfrutando de este último, por fin, de este último puente festivo hasta el 7 de agosto que será el próximo festivo, pero que ustedes, como ustedes muy bien saben, será un festivo atípico, un festivo anormal y un festivo distinto, debido justamente a la posesión presidencial del nuevo presidente de la República, que pues será en aproximados 15 días. Así que a todos ustedes, bienvenidos y nos vamos con nuestro balconazo del día de hoy. Asómese a la ventana, señor, señora, señores, hoy Terian, Chiwi, lo que sea o como quiera que usted se llame, porque vamos a arrancar con la pelea de la semana. Con uno de los temas más comentados en las redes sociales y de lo que muchas personas, yo mirando los libros en vez de mirar la cámara, de lo que muchas personas han hablado en estos días, y es justamente de la pelea, de la posible trifulca que se está presentando entre el expresidente, ex senador, ex gobernador, ex alcalde, ex de todo lo que usted quiera, Álvaro Uribe Vélez, y el presidente electo Abelardo de las Priellas, Arias Z, central.edu.co. ¿Qué pasó? Sí, Carlitos, efectivamente, la pelea del expresidente y el presidente electo. Digamos que yo lo quise titular de esta manera, y es, al parecer, Abelardo sí es de los nunca y va contra los siempre, o bueno, con los de siempre más poderosos, va en contra de los de siempre más poderosos. ¿Y esto Ok. por qué? Arrancamos con toda, ¿no? Sí, o sea, sí, el arrancamos solo con titular ya está cañoncito. Está fuerte. Usó el fuerte. cerebro. para Amarillismo al ser el final. titular. ¿Qué fue lo que dijo Fuken? Que usó el cerebro para ser el titular. Sí, la verdad me demoré Se harto quemó las tiempo. 2 neuronas. Harto tiempo. Estuve los 40 minutos que estaba aquí sentado yo a ver cómo titulo esta vaina, cómo la titulo, pero ya lo logré después de mucho. Y bueno, pues digamos que hasta hace unas semanas parecía una relación política sólida, digamos que entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y pues claramente el presidente electo Abelardo de la Espriella. Pues tenían medio contactos, digamos que no eran tan unidos, así que una cosa, no, uña y mugre tampoco, pero pues digamos que tenían una buena relación, por decirlo de lo que cabe, pero en este momento están atravesando, siento que uno de los puntos más pesados, digamos que de su relación, por decirlo de alguna manera, pues ya comenzó como esa toxicidad que a veces hay en las parejas. Entonces ya tenemos la toxicidad entre la parejita de la derecha. Ya hay
y de una de las personas más importantes de la derecha. Dos de las Ya personas estamos en la ahorita época de los más reclamos, ve. Exacto, ya se están reclamando. Y pues básicamente la pelea, que también les hablaremos un poquito más adelante sobre específicamente de qué trata esta pelea, quién está envuelto y bueno, todo lo que sucede con ello, y es la presidencia por el Senado en el Congreso de la República, y pues ya dejó sus primeras grietas entre estos dos importantes personajes, ahora Abelardo, de la política colombiana. Es que se alejó del micrófono, fue por eso. El origen del conflicto está en la elección, como les mencioné, del próximo presidente del Senado, cargo que tradicionalmente es ocupado por uno de los congresistas cercanos al nuevo gobierno. Eso se va a mantener. Pues prácticamente, ¿cuál es su labor? Tiene muchas labores, pero la principal es como ayudar a mover hilos en el Congreso, bueno, más que en el Congreso, en el Senado, pues para apoyar la agenda legislativa del Ejecutivo. Pero mientras que Abelardo de la Espriella respalda al senador Alfredo de Luque del partido de la U, el expresidente Álvaro Uribe Vélez quiere pues que el cargo se lo quede una persona de su partido, de su centro democrático, el señor Honorio Enríquez. Pues Uribe empezó como con pullitas y quiso llamar a Abelardo. Porque pues le dijo, hermano, ¿usted cómo me va a hacer eso? Sabiendo que nosotros fuimos el primer partido que lo apoyó, somos prácticamente el partido que va a estar con usted, uno de los partidos que más personas tienen en el... No, desde que ganó la presidencia. Ah, bueno, O sea, sí, ganó porque tenían a Paloma Valencia por un lado, ¿no? O sea, Paloma Es como Tigre, el Tigre mata padre Paloma. que se va güey. por Claro, cigarros sí. y vuelve cuando ya el hijo es millonario. ¡Hijo! Crío, yo siempre confío en usted. Yo siempre sabía que tú Muy podías con similar. todo. Por eso Estabas fue que yo hecho te para cosas dejé. grandes, hijo. Para que tú te defendieras por la vida. Hermano. Pero la Sí. diferencia es que no solo viene a decirle eso, sino que viene a pedirle una parte de la plata. Carajo. Le dice, ¿cómo no? Pues sí, usted está destinado a ser grande, yo no sé qué, yo nunca dejé de confiar en usted, pero pues usted me tiene que dar una partecita. Sí, porque No, usted todo lo seas que mamón. consiguió, aunque yo no haya estado en el proceso, pues fue gracias a mí, porque yo lo crié, yo lo engendré. Y digamos que sería un caso muy similar y una analogía sobre eso. Eres espermatozoide mío. No puedes decir huevita así, salió ¿no? usted. Sí, yo sí, Sí, o sea. yo sí vi pues la sí. cara de Carlos pensando el comentario, yo no sé qué, pero bueno, Carlos. Yo esperaba algo más, pero me cogió, pero desprevenida. Por ahí dice que el que tiene hambre en pan piensa. Bueno, sigamos. Entonces, Uribe, pues básicamente argumenta Arias, por que el favor. Centro Democrático es la principal fuerza política que respaldará al nuevo gobierno en el Congreso. Y por esa razón, él considera que le corresponde asumir, no a él, pues claramente pues a su persona, la presidencia del Senado. Y además, en múltiples ocasiones ha cuestionado pues a este señor que posiblemente sea el presidente del Senado, de Luque. Honorio. Ah, Luque. De Luque. Honorio es el Ya. de Uribe. De Uribe. Y es por haber acompañado varias iniciativas del gobierno del expresidente Gustavo Petro, entre ellas la ley de paz total y otras reformas impulsadas durante el anterior mandato. Y en medio de la controversia, Álvaro Uribe lanzó un mensaje que rápidamente generó muchas reacciones, y voy a abrir comillas, pero si el tigre, por su entorno, ruge para acabar el centro democrático, nos va a tocar volvernos unas abejas africanas laboriosas y defendernos, como se defienden las abejas cuando las atacan. El eterno cuchito de la política, pues prácticamente aseguró que va a defender el centro democrático a capa y espada, y que, pues, digamos que esto pues, lo decepciona un poquito, porque pensaba que iban a ser más amiguis de lo que realmente fueron. Pero eso no es todo. Hubo otro punto que ha generado muchas diferencias, y siento que es más grave que el caso del presidente del Senado. Y es que Abelardo de la Espriella pues quiere conseguir la personería jurídica para su movimiento Defensores de la Patria, mientras que cuando había hablado con Alvarito pues le había dicho que él no iba a hacer nada de eso. ¿Y qué es el problema de esto? Bueno, problema parcialmente. El señor pues Álvaro Uribe Vélez, digamos que eso es una pelea de egos. Yo lo defino de esta manera, es como una clase de pelea raro, de ¿no? egos, Qué raro. o más que de egos, es como una clase de ego interno que tiene el señor Álvaro Uribe Vélez, de que no quiere dejar el poder, y a él le da miedo que el nuevo partido, que pues posiblemente ya se esté construyendo, Defensores de la Patria, le quite ese puesto de ser la derecha, o de la derecha, digamos que el partido político de la derecha como más importante, al centro democrático, y él poco a poco ya empiece como a dejar la política. Ese es el verdadero Se problema que relegue. tiene Álvaro Uribe. Exactamente. Que lo cambien. Ese es el problema del señor, es el problema a veces de tener tanto poder que uno, en vez de buscar una opción para trabajar juntos, para ayudarse, para no sé qué, no, él está bravo porque le pueden acabar el partido. Y ese es el conflicto que están teniendo. Álvaro Uribe no quiere perder el poder, y Abelardo de la Espriella, aunque mucha gente pues digamos que sí tenía en su mente que no era un outsider y no estaba con los de siempre, pues digamos que de alguna manera creó distancia, o tal vez no distancia, pero al menos creó esa pared de, sí, mire, usted y yo podemos ser amigos, pero aunque seamos amigos, hay cosas, yo soy el presidente.
o bueno, voy a ser el presidente, yo mando y las cosas de alguna manera se van a hacer como yo lo considere. Pone ese límite porque tal vez al no poner ese límite, Uribe sentiría que tiene todavía el poder y puede empezar a gestionar cosas, pero pues digamos que no va a ser así, va a ser un partido de apoyo, entre comillas, porque Uribe ya dijo que de pues, gobierno. más o menos, sí, un partido de gobierno claramente, pero pues ya Uribe tal vez veamos Ya va a el estar rayadito el güey. Uribe Petro o algo Le así, dio petritis, petrouribismo. exacto, le dio petritis al Alvarito Exacto. de no querer soltar el poder. El Y ego. cuando... Pero es que él ya lleva en Petritis desde el 2002, o sea, estamos hablando de 24 años. Por eso hay que dejar, O hay sea, soltar en las relaciones tóxicas, uno tiene que aprender qué a buena soltar. analogía para nuestros oyentes. Hay que aprender a soltar cuando es necesario. No Exacto. estar Sí. ahí Por ya, favor. vea, todo Amiga, decrépito, suelte, déjelo. Literalmente, no hay otra aprenda a definición para soltar, decirle sí. a nuestro... O sea, sean usted aprenda a soltar su pelo. Sí, Ya, yo acepte que esa relación se estoy en acabó. ese proceso, pero es que la diferencia con Álvaro Uribe es que yo llevo un año en ese proceso. Álvaro Uribe lleva ¿cuántos? 22, 22 24, años. 24. Y si él puede aguantar 24, pues yo puedo aguantar otros 10 añitos más, ¿por qué no? Hasta tus 33. Hasta los 33, sí. Ya te despojas de tu cabellera. Pues lo va a pensar, tengo que analizar. El pelito que te falta en la cabeza te puede sobrar aquí. Te Por puedes ejemplo. volver un barboncito. Para la Exacto, gente si que ustedes han solo nos visto esos- escucha, eso sonó muy mal. Para la gente que no está viendo la transmisión Pásense a en vivo, YouTube, por amor a Dios. Sí, sí, Pásense, los que nos están escuchando, pásense a YouTube para que no malinterpreten las cosas que hablamos aquí y después terminemos con carpeta de investigación en la Fiscalía General de la Nación. María José Romero, pero por tu parte, ¿qué nos traes? Hablando justamente acerca de ese problema, de ese este problema mismo que hay en problemita, la de presidencia este del mismo Senado. problema que podríamos decirlo, bueno, para los que no nos están, porque literalmente no nos están viendo, tenemos el televisor del lado izquierdo de las dos cámaras, estamos viendo Betty la Fea. Entonces, justamente yo veo, o sea, este tema empata con Betty. O sea, yo estoy viendo aquí a Patricia Fernández cuando le reclamaba a Mario Calderón cuando supuestamente eran novios y la había supuestamente embarazado. Así estamos. O sea, la pelea se está viendo de esa misma manera. Patricia contra Mario. Entonces, cuéntanos. Ay, chiwi, que se me cae. Cuéntanos, por favor, María José. ¿Cuál es la otra rama? ¿Cuál es la otra pata que le sale a esta mesa? Por favor. O que le falta a la mesa. Bueno, es que de este chisme hay otro más, y es que se dice que incluso el Centro Democrático, hay rumores de hoy, que el Centro Democrático se está aliando con el Pacto Histórico No para seas- que Andrés Briceño no llegue presidente de la Cámara. Pero, pasando al Senado, vamos a hablar de que lo que dijo Sebas es verdad. Esto es una está pelea denso. entre las derechas, de la misma derecha. Está la derecha tradicional, que es la de Álvaro Uribe, y está pues la nueva derecha, que es la de Abelardo de las Prieto, y como ya lo dijo Sebas, hay un miedo de que se relegue, pero es que además hay que agregarle otra pieza a este caso y se llama Carlos Suárez. Carlos Suárez es un amigo cercano a De Luque, pero además es el estratega de campaña de Abelardo de las Prieto. Y para sumarle más, es enemigo de Uribe. ¿Por qué dirás tú que son enemigos? Pues resulta que es que el 23 de junio, por medio de X, Uribe le dijo a Carlos Suárez básicamente y explícitamente que era un bandido. También le ha cuestionado directamente el pasado como operador político y bueno, demás cosas hay varios choques entre ellos y principalmente por eso es que Uribe no quiere que lo que es Alfredo de Luque llegue como presidente del Senado. Para también ponerlos un poco en contexto, sabemos que son 103 senadores y que de eso solo hay 7 comisiones constitucionales, que bueno, cada una se encarga de X cosa, pero aquí también hay una disputa por esas comisiones y por cómo se reparten los cupos. Es decir, está la pelea de quién se va a, bien sea a la comisión primera o a la comisión séptima. Eso es una pelea a capa y espada porque necesitan tener, como son dos, como la derecha, por así decirlo, está dividida, hay que asegurar bien sea la mayoría o de derecha tradicional o de la nueva derecha en alguna de estas comisiones. Y recordar que los presidentes del Senado, para todos nuestros oyentes, son los que dirigen los debates, los que marcan el ritmo de cómo avanzan los debates y deciden qué se debate y qué no. No, es que miren, yo ahorita justo que María José estaba hablando de esto,
estaba pensando en que aprovechando que hoy estamos celebrando la independencia de Colombia, imagínense que para las personas que desde el extranjero nos puedan, no, mentiras, desde el extranjero no, incluso los desde aquí, hay gente que es de acá y que ni siquiera sabe que es colombiana, pero en fin, no vamos a hablar de eso, pero hubo un proceso de transición en nuestro país entre 1810 y 1816 que fue conocido como la Patria Boba. El 20 de julio de 1810, cuando por la ruptura del florero de Llorente se declaró la gesta de independencia de Colombia. Pero eso fue lo más ridículo que se pudieron haber inventado. Porque no es, o sea, fue el tiempo más mínimo para que aquí en el interior empezaran a pelear por estupideces y los españoles hicieran una reconquista en 1816. Colombia literalmente tuvo ese término de supuestamente libre solo 6 años. ¿Por qué? Porque se quedaron aquí luchando en una lucha de poderes, de egos, de quién manda aquí, de república, monarquía, no sé qué, Gran Colombia. Se empezaron a hablar de tantas cosas y los españoles terminaron volviendo a conquistarnos hasta la independencia final, hasta la declaración de independencia el 7 de agosto de 1819. Es decir, 9 años después del 20 de julio de 1810. Es decir, aquí las peleas por el poder se han tenido desde siempre y lamentablemente ni siquiera los españoles tuvieron algo que ver. Siempre fueron los de aquí, los criollos. Así que si ustedes se van a dar cuenta, pues esta misma pelea, esta misma lucha de egos y de poderes se está viviendo también en la actualidad justamente con este cambio de gobierno y ahora con una pelea y con una disputa realmente podríamos decirlo pendeja como la que se está produciendo en este momento. A mí qué me importa, o a cualquier persona que le va a importar, que lo ocupe, que la presidencia del Senado la ocupe el uno o el otro si finalmente escriben con la misma mano, con la derecha. Distinto fuera donde la presidencia le ocupara algún partido de la izquierda. Ahí sí preocúpense, ahí sí peleen. Pero en este caso estamos hablando de dos partidos que son de derecha, ultra derecha. Y pues, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No sé. Y que ciertamente son muy afines, finalmente. Es que son papá, mamá, hermanitos de leche, o sea... Literalmente, o sea, ¿qué más podemos decir? Al igual por eso creo que está el tema como del ego, por decirlo así, porque digamos que en la práctica, como dice Carlos, sí es lo mismo. Digamos que los dos, pues, aunque bueno, hay algunas diferencias que tiene Uribe con De Luque, pero pues en esencia digamos que va a ser muy similar y van a ser proyectos como muy parecidos y al igual el presidente del Senado usualmente es apoyo al gobierno, entonces pues bueno, o sea, realmente digamos que no hay tanto lío, pero ahí va el tema de ego, ¿sí? El tema de que una persona no quiere como que perder el poder. Entonces, siento que ahí radica realmente el problema y porque ellos no dicen como, bueno, pues no gana el del Centro Democrático, sino el de Defensores de la Patria, aunque parezca un movimiento pequeño, es un movimiento digamos que digamos que en la estructura, por decirlo así, de la derecha colombiana, es como decir, ya están cambiando, ¿sí? Ya no es la derecha que duró tantos años y era la misma y lideraba y eran los que estaban en la cima, no, ya los empezaron, digamos que a desbancar poco a poco. Entonces, si ellos, digamos que pues Álvaro Uribe Vélez y su equipo del Centro Democrático realmente digamos que no luchan por eso, de alguna forma ya están perdiendo poder. Y aunque sean, pues no recuerdo bien si son mayoría el Centro Democrático, no, y no tengo el dato al 100%, pero sí sé que tiene una gran cantidad, digamos que dentro del Senado, pero es un golpe fuerte para ellos, porque es decir, lo que nosotros fuimos en algún momento, ya lo estamos dejando de ser, y nos está ganando un señor que se postuló hace menos de 2 años. ¿Hace 6 meses? Hace 6 meses. Y aunque digamos que sí era conocido en el mundo, o sea, digamos que sí era conocido en el ojo público por todas las polémicas que tuvo, porque pues fue un abogado exitoso dentro de lo que cabe, digamos, aunque haya defendido a varias personas, pues se dio a conocer. Entonces no es un extraño, sí, no es un extraño para la política, pero sí es un extraño, digamos que en el sector público, y que llegue un cualquiera, por decirlo así, y le quite, digamos que la bandera a los de siempre, en este caso, sí duele. Lo mismo que pasó en las elecciones presidenciales. Llegó Abelardo de la Espriella, que era uno, entre comillas, de los nunca, por decirlo de esta manera, y le ganó a una fuerza política que llevaba mucho tiempo en la izquierda. Entonces, digamos que la derecha tampoco quiere quedar tan mal como quedó la izquierda, que le ganara pues a Abelardo de la Espriella. Pero, perdóname un momento, aquí 2 datos, Sebas, y es que los presidentes del Senado sí lo eligen los partidos que tienen mayoría en el Congreso. Entonces, en este caso, el Centro Democrático sí lo tiene.
Y lo segundo es que eso que tú estás diciendo sobre lo de la derecha, que se queda relegada, pues fíjate que no es un fenómeno que esté solo pasando en Colombia. Eso ya pasó en Estados Unidos con la derecha de Trump, ya pasó en Argentina con la derecha de Milei. Entonces, creo que consiste con todo este fenómeno del auge de la ultraderecha en América Latina. Exacto, digamos que ya está la tendencia y por eso creo que también hay mayor preocupación, digamos, que por parte del otro de que llegue otra, que es derecha, pero es otra derecha. Así es. Antes de irnos con nuestro chicharrón, Lina Yaya, ¿qué es lo que está ocurriendo entre la alianza que ya se ha pactado con Israel y que podría entrar en vigor desde el 7 de agosto? Sí, precisamente, Carlitos, tenemos que Colombia e Israel reanudarán relaciones diplomáticas a partir del próximo 7 de agosto, cuando asuma el nuevo gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. Y pues tengamos en cuenta que esta decisión marca un giro en la política exterior, siendo que en mayo de 2024 el presidente actual Gustavo Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel, rechazando las hostilidades que ha tenido en la Franja de Gaza, aunque bueno, como tal, una comisión de la investigación de la ONU ya lo ha declarado como genocidio, teniendo en cuenta que muchos de los ataques israelíes han ido dirigidos a poblaciones vulnerables, incluidos niños. Entonces tenemos diferentes cifras oficiales al respecto e incluso hay otros gobiernos que han mostrado un fuerte rechazo ante estas acciones de Israel. Pero bueno, este anuncio se produjo tras un encuentro en Washington entre el futuro canciller colombiano Omar Bula Escobar y el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, quienes acordaron una hoja de ruta para restablecer plenamente los vínculos diplomáticos, entre los cuales están el intercambio de embajadores, la eliminación recíproca de visas y el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Luego les comentaré un poco más de cuál es la tensión entre este traslado de la embajada. Y bueno, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, señala que recuperar una alianza estratégica con un país con quien firmamos un tratado de libre comercio el 11 de agosto del 2020. O sea, incluso va a cumplir 5 años y que 6 años, tienes razón. Comercio, innovación, seguridad y cooperación internacional, que obviamente se vio afectado por las diferentes tensiones geopolíticas de la actualidad. Y pues bueno, esto generó diversas reacciones, por supuesto, entre ellas está la del presidente Gustavo Petro, quien dice lo siguiente: el que apoya un genocidio es cómplice de él y traerá genocidios a su propio país. Señor Abelardo, ¿le pareció digno apoyar a Netanyahu, que asesinó a 22.000 bebés en Gaza con misiles? Usted, Abelardo, se convierte entonces en cómplice de genocidio y sus colaboradores se untan de sangre de inocentes. Lo hace porque este es el pago que le debe a Netanyahu, sin el cual no sería presidente de Colombia. Entonces también hay que tener en cuenta sobre los diferentes apoyos que muchas personas estiman que ha recibido Abelardo de la Espriella, entre ellos del gobierno de Estados Unidos, también de Israel, las felicitaciones que se dieron cuando de la Espriella ganó las diferentes votaciones. Y bueno, nos vamos ahora también con las diferentes tensiones que tenemos sobre el traslado de la embajada, y es que distintas organizaciones se han pronunciado sobre que el traslado de la embajada implica un no reconocimiento a la comunidad palestina y a la diversidad de poblaciones que hay, y que también va en contra de lo que se había pactado sobre el respeto de estas comunidades. Y también hay que tener en cuenta de que Abelardo de la Espriella también tiene en mente dejar de participar en el caso que abrió Sudáfrica en contra de Israel por el genocidio en Gaza. Entonces, hay muchas posiciones en contra de las decisiones que está tomando Abelardo. Bueno, pues ahí también está otra pelea que estoy seguro, justo yo creo que desde agosto, esa es otra pelea que se va a empezar ya a disputar con mucha más fuerza, ¿no? Uy, Shona, va a tocar proteger a Washington cuando vengan a reclamarla como tierra prometida a esos israelíes, Shona. Uy, va a estar re agisoso.
Llegó el ñero, ya hacía Ya. falta. Bienvenido. Ay, Hacía falta ese ñero. Yo Oiga, pensé que no iba a aparecer hoy. como Julianita sí se tomó el claro, puente me extrañó. festivo, Sí. se fue para Miami. Claro, como Claro, ella- Miami Ella Beach. sí se porta a las Lucas. A uno sí le toca es ya carre suave, zona, pero bueno, vea, lo que se desea se hace esperar y acá llegué. Ay, qué El Real G, ¿cierto? El Real Real G. Eso. Y El Real único, G. El único. Gracias, mi tobogán de piojos, por acordarse de mi Lorenzona, leyen Nilcora. Que te tienen el Cora, Sebastián, tobogán de piojos. Gracias. ¿Por qué, Real G, antes de que pasemos al chicharrón, yo quiero que me explique usted por qué le dice tobogán de piojos a alguien que está a punto de sufrir de calvicie. Pues Ay, una, aquí porque no todos hay de a donde quedar se de puedan cal. tener. ¿Cómo? Porque no hay de donde se puedan tener los piojos de tobogán de piojos. ¡Ah! Por eso es el tobogán. Cementerio de champú también. Eso es lo que Cementerio de hay. champú. El El frente nuca. Medicast no Ordinario, hace el nadie Real ahí. El frente nuca también. Algo me dice que Real G tiene algo contra Sebastián. Sí, a mí también me suena Frente ¿cierto? de guerra. Como Creo. un Obvio, es fastidio, que como... tiene cara de gomilo de Milos Gomila, me la huelan. Menos mal Julianita no está acá hoy. Uy, Uy, no, porque no. si no, vea, triquiti. Pero por ahí Julianita se termina enamorando del Real G. Eso suele pasar. Eso suele pasar. Claro, Jonah, La a los riquita se malos enamora del les gusta pobre. probar calle, les gusta probar, porque qué tal eso, es qué tal, dice que pedir una hamburguesa a 3 carnes, papi, yo le tengo es una a 3 huecos y con esa le consigo lo que quiera, Jonah, eso es que hamburguesa a 3 carnes, que nada, Tú le tienes la cuarta carne. yo se la tengo esa, no mentiras. Bueno, por amor a Dios. Lo que sea, se lo tengo. Seriedad, Real G, seriedad. estamos en horario familiar. Uy, Jonah, se me fui. Vámonos con el chicharrón de este lunes 20 de julio. Bueno, ya pude despojar a Real G un poquito de la cadena. Lo Dios mío. tuviste que sacar del máster, ¿cierto? Sí, ya estaba un poquito cansón, Dios mío. Tirarlo por la ventana. Pero bueno, precisamente el chicharrón es un chicharrón de esos que quedan blanditos porque vienen en cocción lenta. Porque todo empezó con la Selección Colombia y el Mundial. Recordemos que pues tuvimos una participación paupérrima cayendo en octavos de final contra Suiza. Suiza que lo único bueno que tiene son las navajas y el chocolate. Pero pues bueno, a partir de que el equipo partió, empezó a cocerse este chicharrón. Primero, porque algunos decían que los jugadores de la Selección Colombia estaban mirando como con desprecio, como con odio al señor Gustavo Petro, quien pues todavía era el presidente de Colombia cuando ellos se tuvieron que despedir y todavía no habían pasado las elecciones que definían el próximo presidente. Y obviamente lo que más causó bombo fue el famoso caso de lo de la hija de Petro con James Rodríguez, que ella le pidió una foto y que James siguió derecho, que yo no sé qué. Después la hija de James Rodríguez hizo un video como aclarando que ella era fan completamente de la selección y que no había ningún problema. Del Y que también presidente. Del presidente Antonella. Es que Fue la dijiste que la hizo hija el de video. James. Dijiste la hija de ¿A James. la hija de James? Perdón. Pero entendimos. La hija de Petro, bueno, que era súper fan de la selección y todo eso, y que también era fan de James. Entonces que no había ningún problema, que de hecho ella recuerda el gol de Brasil 2014, que yo no sé qué y todo eso. Y James respondió, toca hacernos esa foto, a la próxima me hablas más duro que no te escuché. Y se suponía que hasta ahí iba a quedar todo, ¿sí? Pasó el primer partido, 3-1 contra Uzbekistán, el 17 de junio y el 21 de junio fueron las elecciones en las cuales salió Abelardo como el presidente electo para Colombia en los próximos 4 años. Hasta ahí no había como de momento absolutamente nada más, hasta el fatídico día, si no estoy mal, fue el 7 de julio o antes. ¿Qué, cuando perdieron? Cuando Cuando perdieron. perdieron, Sí, la verdad, creo que fue que 7 todo de julio. Colombia borró Creo ese que día, fue sí, el sí, 7 de julio cuando perdimos confirmo, siga contando. nuevamente por penales y ahí se empezó a gestar otro chicharrón más con la Selección Colombia. Recordemos que durante el encuentro en los... Eli, qué pena interrumpir, sí, martes 7. El martes 7 de julio. Recordemos que en las instancias finales, Hamilton Campas se comió un gol mano a mano con arquero, pero a Pero 2 lo tenía metros de la relativamente cancha. fácil Sí, para lo un tenía jugador profesional. relativamente fácil y más para, como lo dice Sebastián, un jugador que es profesional. Como dirían los argentinos, viven en un country y el resto del audio. Y desde ahí ya empezó el chicharrón. Porque después, en la tanda de penales, Davinson Sánchez y el Cucho Hernández terminaron votando sus penales. El más fatídico fue el de Davinson Sánchez porque era el primero de la serie y lo estampó contra el palo, Dios mío. Y después de que se gestó la eliminación de Colombia, llegaron
amenazas de muerte a esos dos jugadores. Las de Davinson Sánchez fueron un poco más tranquilas dentro de lo que cabe porque como tal él fue la figura de la selección Colombia durante todo el Mundial e incluso mucha gente lo llegó a considerar el mejor central que estaba teniendo un nivel durante el Mundial, pero Hamilton Campas fue el que se llevó la peor parte, ya que él era el suplente, no había tenido tantos minutos y se comió una jugada solo frente al arquero. Entonces ahí es cuando ya traspasó la barrera del deporte y nos hizo recordar lastimosamente fechas como la en 1994, cuando lastimosamente Andrés Escobar fue asesinado presuntamente por el cártel de Medellín entonces, que todavía seguía vigente, por hacerse un autogol en el partido debut contra Estados Unidos. Asimismo, pues a Hamilton Campas también lo amenazaron, se suponía que él no podía llegar al país, que yo no hay que, y no solo conformes con eso, empezaron a amenazar a sus familiares y círculos cercanos, tanto a pareja, madre, hija y demás. Obviamente empezó toda una campaña para evitar que lastimosamente se vuelva a repetir esta escena que absolutamente nadie quiere que pase y menos mal, al parecer de momento las amenazas solo se quedaron en eso, en palabras. Y esperemos que no pase más grave. Pero el chicharrón viene después, cuando sale una llamada de Abelardo de la Esprilla con jugadores retirados de la selección Colombia que no fueron convocados, con también jugadores que estaban precisamente en ese partido, como lo puede ser Juan Guillermo Cuadrado, también está en la llamada Juan Fernando Quintero y Jerry Mina. Fueron como los tres que lograron detectar y textualmente Jerry Mina, que solo jugó las partes final del encuentro antes de irse a penaltis, creo que jugó como 4 o 5 minutos, dijo: quedamos eliminados, pero el partido importante lo ganamos el 21 de junio. Claramente estas palabras no cayeron absolutamente bien para nadie, sobre todo para el mundo de la izquierda, ¿no? Y obviamente Petrovsky, como no iba a ser diferente, salió como raro en su cuenta de Twitter a hablar de lo sucedido y cito textualmente, dijo: hermano Cuadrado, no sé quién asesinó a tu padre de un disparo en la noche, pero es altamente probable que fueran los hombres armados que traficaban cocaína y dominaban la región. Esos hombres hoy los aplaudes y han vuelto al poder, esta vez nacional. Espero no te arrepientas por el bien de nuestro pueblo común. Eso fue lo que dijo el presidente, que todavía es Gustavo Petro. No hubo respuesta como tal directa de Juan Guillermo Cuadrado. De lo que sí hubo respuesta directa fue de Juan Fernando Quintero, que dijo: lo cortés no quita lo caballero, diciendo que simplemente estaban como en un gesto de recibiendo una llamada del presidente electo de la República y demás. Y también pues eso hizo claramente mucho bombo, lo que causó que durante la llegada de la selección Colombia, que a pesar de haber llegado a octavos de final y que se esperara mucho más, llegó más lejos que muchas otras selecciones que lo recibieron con bombos y platillos, como lo puede ser la República Dominicana del Congo, como lo puede ser Japón, como lo puede ser Cabo Verde precisamente. Los jugadores colombianos llegaron a Colombia y no lo recibió absolutamente nadie. Estuvieron completamente solos, nadie se enteró más o menos ni siquiera de la llegada. Incluso ya después fue que llegaron las noticias de que llegaron los jugadores de Colombia y nadie los fue a recibir. Y eso, pues mucha gente decía, se lo merecen por las actitudes que fueron tomando a lo largo del tiempo, y aparte también se iban más a lo deportivo diciendo que no han ganado nada, no se merecen un recibimiento de ganadores. Pero también obviamente llegan los otros que lo protegían diciendo que solo estaban hablando de sus intereses y que aún así fueron a representar al país en una de las gestas deportivas más importantes, por no decir que la más importante del mundo, ¿sí? Y después salió ya un video de Abelardo de la Esprilla con Juan Guillermo Cuadrado y Jerry Mina, precisamente regalándole la camiseta de la Selección Colombia al presidente electo firmada, ¿sí? Por ahí obviamente ya empezaron: ¿cuánto cuesta esa camiseta? Que yo no sé qué. Son especulaciones, claramente no se sabe cuánto puede llegar a valer una camiseta firmada, porque eso es más que nada a través de las subastas, porque una firma tiene valor dependiendo de la persona que lo haga y puede variar, ¿sí? Son puras especulaciones y fue lo que generó el problema principal con la selección Colombia. Ya muchos desligándose, obviamente ahorita con la sangre en caliente, diciendo que no van a volver a apoyar a la selección Colombia y todo eso, pero otra prueba más de que ya ni siquiera el deporte rey nos puede unir, y esperemos que eso cambie de aquí en adelante. Qué barbaridad, y que ojalá en 2 años que tenemos Copa América en 2028, ¿verdad? ¿Cierto?
Sí, En 2028 2028 que tenemos Copa América, ojalá que nos volvamos a unir como país. No, pero eso siempre que pasa. Eso dejemos todo el estas mundo vainas. odia a la Sí, selección colombiana. pero yo la siento ama y que- la odia. Yo siento que esta vez fue un poco diferente porque es que también, fíjate una contradicción que tiene Juan Fernando Quintero. Cuando se fueron del país, despreciaron cualquier cosa que venía de Petro. Pero cuando vinieron y hubo críticas sobre lo de Abelardo, ahí sí es que el respeto y mejor dicho, el pudor y no sé qué, no se le quita a nadie. Ah, bueno, pero entonces, ¿por qué no hicieron eso desde el principio? Si lo cree desde ahora, ¿por qué tampoco lo hizo desde el principio? Ahí hay una contradicción muy grande. Y también es que yo lo llamo así, yo creo que ya este paso a mí me van a dar esa frase porque la digo mucho, y es que eso que pasó con el recibimiento de la selección fue crónica de una muerte anunciada. Porque todo el mundo estaba de acuerdo en que, o sea, había un descontento gigante. Ellos se metieron mucho en política y la idea del fútbol históricamente ha sido que el fútbol es más grande que estas peleas, que ha unido a la gente y ellos no estuvieron a la altura de eso. Exactamente, como por ejemplo, ya ha pasado, y es que digan, no, pero es que el deporte no es político y no puede unir. Sí, es político más de una vez, porque se presentó casos anteriores cuando Costa de Marfil clasificó a la Copa del Mundo del 2014-2010, no me acuerdo. Didier Drogba, jugador emblema de esta nación, literalmente puso paz a una guerra para que el país se pudiera unir y apoyar a la selección durante el Mundial. Entonces sí hay antecedentes de que sí nos podemos unir, de que a pesar de que usted sea de izquierda o de derecha, somos colombianos, y qué buen mensaje justo esto para el 20 de julio. No importa si usted piensa de izquierda, si usted piensa de derecha, somos colombianos, y siempre hay que velar por lo mejor de este país, para que por lo menos un poco de, como lo decía Carlitos bien dicho al principio del programa, de la patria boba se vaya acabando poco a poco, porque voteamos todos para el mismo lado, ¿sí? Aunque haya ganado el que no te guste, hay que seguir alentando y apoyar para que podamos salir adelante en todo, fútbol, política, lo que sea. Así es, muchas gracias, querido William Foken. Es mejor dejarlo solo en la cabina, ¿sabes? Sí, sí, como que sí. No se distrae tanto. No se nos distrae. No se tanto. distrae tanto. Sí, Dice cosas verdaderamente desde el corazón, en serio, casi lloro. Interesante. sí, porque Muy es que bonitas. cuando están en la cabina del amor, pues Hay mucha el corazón se le va para un lado. El corazón se va para otro lado. Ya, el corazón No se le va solo a el la corazón, no solo el corazón. Y que- También los ojos, porque como no voy a poder mirar a mi no, hermosa, todo. a mi sí. hermosa novia. ¿Verdad, por Lina favor. Yaya? ¿Cómo no distraerme con Ah, con ella? no, mentiras. No, ya voy a sabes decir que a la nada. próxima Carrito le va a Oigan, tocar entrar a la Justo, cabina me del va a amor tocar a mí con quedarme... No, mentiras. los dos junticos. William. Sigue siendo la cabina del amor. Vámonos justamente en este momento con Julio Flores, poeta de nuestra nación, quien ha escrito este poema llamado A Colombia y que se los queremos llevar a sus hogares ya para concluir esta emisión de Made in Colombia. Golpea el mar el casco del navío, que me aleja de ti, patria adorada. Es medianoche, el cielo está sombrío, negra la inmensidad alborotada. Desde la yerta proa, la mirada hundo en las grandes sombras del vacío. Mis húmedas pupilas no ven nada. Qué ardiente el aire, el corazón qué frío. Y pienso, oh patria, en tu aflicción, y pienso en que ya no he de verte. Y un gemido profundo exhaló entre el negror inmenso. Un marino despierta, se incorpora, aguza en las tinieblas el oído y oigo que dice a media voz, ¿quién llora? Ahí está la historia del migrante que tiene que dejar Colombia, que tiene que dejar su patria, que tiene que dejar su nación, su familia, su vida, su cultura, para volverse uno más, un inmigrante más y una persona más que está por fuera. Y justamente para ellos, para los inmigrantes de nuestro país, va dedicada también esta última sección de Made in Colombia. Recuerden de dónde son. Nunca olviden que son colombianos, nunca olviden que son de aquí. Y si les costó mucho trabajo irse, pues qué bonito saber que les costó trabajo y que no fue fácil. Porque para aquellos que creen que dejar un país es muy fácil y que es muy sencillo y que es como cambiar de calzones, pues déjenme decirles que no. Cuando un país se lleva en el corazón y cuando las cosas se llevan en el corazón duelen. Y qué bonito que duela. Porque cuando hay dolor y cuando sabemos que nos cuesta, es justamente cuando nos damos cuenta que esta bandera, este amarillo, este azul y este rojo, está en el corazón. Y está en cada una de nuestras almas y en cada una de nuestras vidas. Así que para los inmigrantes, un saludo especial desde Bogotá, desde aquí. Y desde luego empecemos a despedirnos. Lina Yaya. Bueno, siguiendo y ya para despedirme el mensaje que nos deja Carlitos, también queremos que se haga justicia en el caso de Joan Sebastián Durán Guerrero, quien
estuvo involucrado en una intervención del ICE. Fue bastante violenta esa intervención, que terminó con esta persona colombiana fallecida. Era un hombre de 26 años que por supuesto tenía una familia y que tenía muchas cosas, ¿sí? Muchos sueños, muchas convicciones, y que por supuesto es justo y necesario recordar a la persona y demás. Entonces, que descanse en paz, que se haga justicia. Estuvo con ustedes Lina Yaya y nos escuchamos en una próxima emisión. Amén. Bueno, Willy. Majo Romero, feliz noche. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, por escucharnos y por vernos. Un feliz día de la independencia y también estoy de acuerdo. Un abrazo a todos los inmigrantes y también a la familia de Joan Sebastián. Exactamente, bueno, finalicemos que ya nos están apurando. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron aquí con nosotros. Espero que sigan sintonizados todo el tiempo aquí en Made in Colombia. Un abrazo, un saludo y un agradecimiento a toda la mesa de trabajo. Gracias por estar aquí y por crear este proyecto y volverlo realidad. Entonces esperamos que sigamos durante mucho tiempo aquí y pues sigan aprendiendo un poco de política de una forma menos tediosa, complicada. Menos mamona. Y pues nada, también muchas gracias por volvernos a escuchar, aparte en un día tan especial como el 20 de julio, el día de nuestra nación, muy importante, sí, como lo decía Carlitos también, como lo decía Majo, hacer honor a la patria precisamente, que es nuestra segunda madre prácticamente. Entonces pues nada, feliz día y nos vemos en otra misión. Adiós a todos, feliz noche, Adiós. feliz independencia.